A partir de mayo del 2018 recibí el encargo de conducir la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Y este encargo lo asumí con la responsabilidad de contribuir para que esta institución sea una institución independiente, participativa, desconcentrada y que sobre todo esté encaminada al cumplimiento de los mandatos constitucionales de protección y promoción de defensa de los derechos humanos. El trabajo de las direcciones nacionales a nivel central y sobre todo el trabajo de las direcciones provinciales ha sido el motor que ha permitido impulsar la protección de los derechos humanos de personas individuales, de pueblos y colectivos, de nacionalidades y sobre todo de la naturaleza. Bajo este marco es mi deber informar sobre la labor que han realizado cada una de las defensorías del pueblo en provincias a través de las delegaciones provinciales en el año 2018. Una de las cosas que mayor preocupación nos ha deparado en estos últimos tiempos son en torno a los derechos de la naturaleza, específicamente en la acción de protección donde los jueces resuelven la suspensión de la explotación minera en Río Blanco y nosotros estamos encargados de hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia. La delegación de Bolívar ha iniciado una serie de acciones. El primero es el fortalecimiento de las organizaciones de base a través del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Naturaleza recientemente nombrado. Este consejo trabaja en 3 temas fundamentales. El primero son los conflictos socioambientales, la violencia de género y el tercero es la justicia indígena. Un caso relevante que la delegación asumió tiene que ver con el colapso de 2 viviendas debido a las fallas de la estructura de cimentación en donde están involucradas 2 instituciones, el Gobierno Provincial del Cañar y el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. Se trata de 2 familias que son adultos mayores y una persona con discapacidad que debido a la ejecución de estas obras lo perdieron prácticamente todo. En el mes de junio hubo un incremento de población de nacionalidad venezolana en donde por una disposición administrativa no se aceptaba las partidas de nacimiento de los niños como documento hábil para realizar su registro. Es así que en un solo día se registró 109 niños, niñas y sus padres que quedaron en el puente de Rumichaca. Por lo tanto, la Defensoría del Pueblo, al no tener una respuesta favorable del personal de localidad, realizó un informe temático, técnico, jurídico, el mismo que se lo presentó en la Mesa Nacional de Movilidad, exhortando, solicitando se revea esta disposición, lo que coadyuvó a que sea efectivo y puedan continuar recibiendo los ingresos de esta población de atención prioritaria que está llegando a nuestras zonas de frontera. Tenemos una problemática también en lo que respecta a derechos de la naturaleza, ambiente, por pedido de comunidades El Cielito, Río Verde y algunas comunidades de la parroquia Gijón y Camayo del cantón Mira. Se había solicitado nuestra intervención en vista de que las instituciones que tienen su competencia, como es Ministerio de Minas y ARCOM, habían hecho caso omiso frente a la actividad minera ilegal. Dentro de nuestra intervención se logró garantizar un ambiente sano, a que haya una convivencia con la naturaleza adecuada y a la vez se exhortó a estas instituciones para que estén vigilantes y se garantice los derechos de esta comunidad y a la vez se generen acciones preventivas para que a futuro no haya efectos colaterales. Tenemos la afectación al derecho al agua, tanto de agua potable como para regadío. También contamos la afectación a los derechos del buen vivir en lo que tiene que ver con la naturaleza y el medio ambiente sano. Y así también la afectación, el derecho a acceder a una vivienda digna y los derechos de libre tránsito y movilidad. Por otra parte, es importante recalcar que el tratamiento, las acciones de primera respuesta que hemos dado para estos
para ir superando estas problemáticas son la gestión interna de los trámites defensoriales con los distintos mecanismos de gestión oficiosa, investigaciones defensoriales, trámites de usuarios y consumidores. Así también se han aperturado procesos de incidencias de análisis normativo y de incidencia en política pública a través de los gobiernos autónomos descentralizados, y nos hemos articulado también en agendas comunes para promover el enfoque de derechos humanos en mesas temáticas con otras instituciones del sector público. En la delegación provincial se han presentado 138 casos. 72 de ellos corresponden a supuestas vulneraciones de derechos humanos y 66 de derechos de usuarios y consumidores. En el periodo de mayo a noviembre se han concluido 148 casos. Se han realizado en forma promocional eventos de difusión, sensibilización y capacitación, los mismos que han sido beneficiarios 220 ciudadanos y ciudadanas y 280 servidores y servidores públicos y públicas de diferentes instituciones gubernamentales. En los monitoreos de frontera que se han realizado desde septiembre de este año, hemos identificado 80 casos paradigmáticos sobre vulneraciones del derecho a la identidad, educación, libre movilidad y trabajo a las personas en condición migratoria. Es bien importante decir que la zona norte ha sufrido grandes problemas desde enero del 2018 y esto ha puesto en mayor vulnerabilidad a la población de todo el norte de la provincia, en especial a nuestras nacionales y pueblos indígenas. Y por eso mismo estamos activando todos los mecanismos que tenemos como Defensoría del Pueblo para tutelar los derechos de la naturaleza y de los seres humanos. Los seres humanos tenemos derechos intrínsecos y estos son los que tutelamos desde la Defensoría del Pueblo. Durante nuestro desempeño nos hemos dedicado particularmente a ejercer la defensa de los derechos humanos de los habitantes de este archipiélago, pero también hemos asumido la defensa de los derechos de la naturaleza. Hemos tenido en estos últimos meses algunos casos importantes, especialmente quejas y reclamos de usuarios y consumidores que se han visto afectados en sus derechos. Por ejemplo, un ciudadano reclamó por el servicio deficiente del Internet, en que CNT a veces cobra ciertos valores indebidos y sin que como contrapartida reciba un servicio óptimo como lo manda la ley orgánica del consumidor. Pacientes del IES acuden a nuestra institución a reclamar porque no les entregan la medicina para sus patologías complejas, raras o catastróficas, a pesar de que el médico las ha recetado por ser la única medicina más efectiva y eficiente para su patología. Hemos acudido a la justicia constitucional con solicitud de medidas cautelares y opciones de protección y ventajosamente todas han sido concedidas, ordenando la entrega de las medicinas a los pacientes. En esta ciudad de Guayaquil, cada 15 días llegan al aeropuerto un promedio de 45 compatriotas retornados, deportados de Estados Unidos. Nuestra actuación ha sido eficaz para evitar que se los prive de su libertad con el argumento de que presentan irregularidades en su pasaporte. Hemos sido enfáticos en señalar que no han cometido ningún delito flagrante ni hay orden de autoridad competente, evitando que esta violación de derechos se consume. Igualmente hemos tutelado los derechos a la libertad religiosa de personas adventistas. Hemos participado en acciones de garantías jurisdiccionales, donde el juez ha ordenado que no están obligados a realizar actividades académicas los días sábados, pues para ellos ese día es sagrado. En materia de servicios públicos domiciliarios, hemos evitado que CNT, a través de los jueces coactivos, retengan arbitraria e inconstitucionalmente pensiones alimenticias, pensiones jubilares o pensiones de Montepío. Nuestra incidencia ha sido tal que en la actualidad cualquier situación de esta se resuelve de manera inmediata. Finalmente, es necesario que el Estado mejore controles para evitar que compañías inmobiliarias no entreguen los bienes a tiempo o no entreguen los inmuebles en las condiciones en que fueron pactadas
o pretendan variar unilateralmente el precio. Vamos a reforzar los mecanismos que tiene el Estado para regular y controlar la actuación de estas inmobiliarias. En nuestra provincia tenemos varias personas en contexto de movilidad humana que quieren acceder a varios servicios que presta el Estado. Uno de ellos es acceder al carnet de discapacidad. Con la finalidad de tutelar el derecho a la igualdad formal y no discriminación, la señora María Martínez, quien tiene un problema de discapacidad, se acerca al subcentro de la parroquia de Lita a fin de que uno de los médicos le pueda calificar su discapacidad y por ende obtener el carnet. El médico de dicho subcentro le manifiesta que por tener problemas en el sistema no puede acceder a ingresarle y por ende extender el carnet. Este caso llegó a conocimiento de la Defensoría del Pueblo, de la cual hemos realizado varias acciones, como una estrategia, una reunión de trabajo con la Coordinación Zonal de Salud para poder articular acciones y lograr incidir a que se modifique este sistema. Las quejas más frecuentes es por ventas engañosas de cocina de inducción, situación que desencadena altas quejas en materia de usuarios contra la CNE, quejas de las cuales se han atendido y solucionado de 306 casos el 80%. En lo que respecta a derechos de la naturaleza, estamos interviniendo dos problemáticas, siendo estas, por una parte, fumigaciones aéreas en plantaciones bananeras y, por otra parte, la posible existencia de cultivo de soya transgénica, ante lo cual se han realizado inspecciones in situ en varios cantones de la provincia y se han aperturado expedientes defensoriales a fin de que se restituyan posibles derechos vulnerados. Otra de las acciones que la Defensoría del Pueblo en este año 2018 ha realizado en la provincia de Manabí ha sido el levantamiento de información luego del catastrófico evento del 16 de abril de 2016 en cuanto a la pérdida de viviendas por compatriotas manabitas. Se ha levantado esa información, luego de la cual estableceremos las acciones a seguir a las personas que aún no se les brinda una vivienda digna, como tienen por derecho los ecuatorianos que sufrieron esta afectación. En cuanto a protección de derechos humanos se refiere, el seguimiento realizado a los defensores perseguidos por el Estado en el caso Manquins, por el que se abrió 31 expedientes, 5 se encuentran con sentencia, todas con sobreseimiento o absolutorias, 11 con solicitud de archivo por parte de Fiscalía y 15 sin ninguna diligencia pendiente. La delegación de Napo está trabajando bajo 3 ejes principales. El primero, el tema ambiental, con respecto a las empresas mineras que han invadido el territorio con un sinnúmero de proyectos en los cuales se está atentando contra la flora y la fauna. El segundo, con respecto a consumidores relativos específicamente a las cocinas de inducción. Y tercero, en garantías jurisdiccionales en base a las constantes violaciones a los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas en la provincia de Napo. En la Defensoría del Pueblo del Ecuador, en provincia de Orellana, hemos tenido varias dificultades y los problemas principales en el tema de derechos humanos han sido la vulneración al derecho al ambiente sano, al agua, a la salud y a la naturaleza como consecuencia de la explotación petrolera de varias empresas públicas y privadas dentro de la provincia. Otro de los temas fundamentales y problemas es el tema de movilidad humana, no vulneración a derechos de las personas inmigrantes, derechos de los refugiados y los solicitantes de refugio dentro de la provincia. Hemos realizado investigaciones defensoriales en principales acciones de protección a favor de personas y comunidades que han sido vulneradas en sus derechos, buscando la remediación ambiental y la protección integral de sus derechos. Se logró la protección de una familia entera en la cual se le había desconocido por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores de su derecho a ser refugiado y por lo tanto se logró que todos sean reconocidos como refugiados. También en el tema de incidencia en política pública logramos que la aprobación de una ordenanza para promoción y protección de los derechos de las personas de movilidad humana en el cantón La Joya de los Sánchez. Y hemos dado capacitaciones dentro de la Mesa de Derechos Humanos y ahora con el Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
sobre el tema de consulta previa, libre e informada, para que conozcan sobre todo las comunidades, las personas y los defensores y defensoras sus derechos para exigir el cumplimiento de los mismos a las autoridades del Estado. Dentro de los principales problemas en lo que refiere a violaciones de derechos humanos en la provincia de Pastaza están básicamente la persecución de los defensores de derechos humanos, en virtud de que al estar en una provincia donde se encuentran 16 bloques petroleros, se encuentran problemas de minería y se encuentran también problemas de hidroeléctricas en territorios ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades, donde no ha existido una consulta previa, libre, informada, donde no ha existido una consulta ambiental adecuada de acuerdo a los estándares internacionales que refieren el convenio 169 de la OIT. Sin duda, en Pichincha hemos tenido que distinguir entre las realidades entre el noroccidente de la provincia, con 3 cantones, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado, la realidad de los cantones interculturales en Cayambe y Pedro Moncayo y Rumiñahui y Mejía. Pero en todos hemos encontrado un patrón común, el tema de la violencia hacia la mujer y de género. Ahí hemos centrado nuestra fortaleza en el trabajo institucional como Defensoría del Pueblo. Hemos firmado justamente la carta de intención en la lucha contra la violencia de género en el Cantón Mejía, así como también la declaración de Sangolquí con todas las instituciones públicas para articularnos y no revictimizar a quienes han sufrido justamente violencia en su proyecto de vida, particularmente por las mujeres. Otro eje que hemos considerado muy importante y como violaciones de los derechos humanos es el abandono de las personas de grupos de atención prioritario, y entre esas personas con discapacidad y personas adultos mayores. Han sido realmente la mayoría de casos en estos 2 grupos de atención prioritaria en los que hemos actuado de forma con las competencias que nosotros mantenemos, sea con investigación defensorial o incluso activando otros mecanismos que la ley nos lo permite. Cabe determinar que el tema del derecho al agua, tanto en el cantón Cayambe como en los cantones del noroccidente, constituyen casos emblemáticos que los hemos sustanciado y que los estamos sustanciando. De igual forma, el tema de derechos de la naturaleza, un ambiente libre de contaminación que venimos trabajando en Puerto Quito. Temáticas importantes también que hemos encontrado en todos los cantones y es preocupante. Personas que forman grupos de atención prioritaria y en doble condición de vulnerabilidad, que no tienen identidad, nunca fueron registradas, son adultas mayores, muchas con discapacidad, afroecuatorianas, que también viven en abandono o han sido abandonadas y recogidas en algún momento por alguna familia acogiente. Personas a estas a las que por no tener identidad se les negaba el derecho a la salud, a la educación, al nombre. Activamos mecanismos con el COGEP y logramos restituir y reivindicar estos derechos en Tandapi, en Mejía, en otro cantón, en lo que es Machachi, de igual forma en Puerto Quito, en el noroccidente, y en Cayambe. Temas emblemáticos porque ahí no solo se garantizaron sus derechos, se accedió a través de la articulación y la intervención integral, además del litigio estratégico con el que nosotros tuvimos que actuar, que reciban y sean acreedores del bono de desarrollo humano o de otros beneficios que establece la política estatal. Pero sobre todo, el derecho a un nombre, a una identidad y acceder con eso obviamente a todos sus derechos. Sin lugar a dudas, hemos creado algo importante a través de otro derecho humano, los espacios educativos libres de violencia y de todo tipo de violencias a niños, niñas y adolescentes. Abrimos y admitimos una investigación defensorial en toda la provincia. Nos hemos reunido con todas las autoridades de Fiscalía, del Consejo de la Judicatura, de los consejos cantonales, de las juntas cantonales de protección de derechos, de los propios GATS y de todos quienes de forma transversal tenemos que articularnos para justamente evitar que se vuelvan a repetir este tipo de conductas que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hemos estado con distintos colectivos, con colectivos de personas desaparecidas, hemos actuado de oficio en temas que hemos considerado también vulneraciones de derechos humanos que están en la provincia y que deben de ser no solamente conocidas, sino debemos de actuar enseguida. Casos de femicidios que tenemos muy fuertes en Cayambe y que hemos activado de oficio las mismas, así como también algo importante, transporte con derechos, lo que tiene que ver con los derechos de las personas
grupos de atención prioritaria, particularmente, que logramos capacitar a una cooperativa con cerca de 200 personas que la integran, así como también replicamos lo mismo en el cantón Puerto Quito. Sin duda que ha sido un tiempo de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de empoderamiento, pero también con nuestros errores, porque somos humanos. Algo que nunca nos ha faltado es la convicción y la responsabilidad. Por eso consideramos que lo que venimos haciendo en la delegación provincial ha sido producto de un trabajo en equipo, un trabajo inmenso en equipo que nos ha permitido garantizar derechos, que nos han permitido que la ciudadanía respete a la Defensoría del Pueblo como esta institución que viene desde su concepción y naturaleza de los principios de París, pero sobre todo que vean en nosotros a quienes también podemos, no solamente a través de un verdadero servicio público, trabajar con cercanía, una defensoría con cercanía. Eso es cuanto les podemos comentar de este trabajo en este tiempo y sobre todo de los derechos humanos que hemos ido y de la naturaleza, garantizando, tutelando y que seguimos haciendo en los 7 cantones de la provincia de Pichincha. Hemos dado una especial relevancia al problema más grave que existe en la provincia, que es el de la explotación de recursos naturales no renovables. En este marco, hemos llevado adelante una acción de protección ante los jueces de Sucumbíos en competición con la comunidad Cofán de Sinangué por 52 concesiones que sumaban más de 32.000 hectáreas entregadas a empresas privadas para explotar oro. Gracias al trabajo coordinado tanto de la comunidad, de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones sociales, la Iglesia, autoridades locales, hemos ganado esta acción, lo que impedirá el desarrollo de esta minería durante los próximos años. Desde el inicio de nuestra gestión en esta delegación, hemos podido constatar que una de las vulneraciones recurrentes tiene que ver con el acceso a la información. No existe una cultura de respeto a este derecho en las instituciones en la provincia. Así también, nuestra comunidad no conoce los mecanismos cómo implementarlos. Frente a ello, como Defensoría, venimos capacitando permanentemente tanto la sociedad civil como los servidores públicos. Nuestro campo de acción es muy amplio en la provincia, conforme lo determina nuestra Constitución. Sin embargo, queremos resaltar casos emblemáticos. Tal es así que en el mes de octubre hemos procedido a interponer 2 acciones de protección por vulneración al derecho a la salud, donde claramente está en juego la vida de los afectados. Como Defensoría del Pueblo, hemos tomado parte del lado del usuario para decirle al Estado que su obligación principal no es con los procedimientos internos del mismo, sino con los derechos humanos. Santa Elena tiene un comercio muy dinámico, de ahí que los principales casos que llegan a la Defensoría guardan relación con la defensa al derecho del consumidor. Frente a ello hemos replanteado nuestro accionar para tratar de ser más eficaces en la solución que requieren nuestros usuarios. Los principales problemas de vulneración de derechos en la provincia han estado relacionados a temas de igualdad y no discriminación. En esta temática hemos intervenido mediante incidencia ante la autoridad local, lo cual ha permitido la protección y tutela de los derechos. Sin embargo, también en otros casos ha sido necesaria la intervención o interposición de garantías jurisdiccionales. Otro de los temas o problemáticas que hemos abordado en la delegación ha estado relacionado con derecho a la identidad con respecto de personas del grupo de atención prioritaria, como han sido niñas, niños y adolescentes. En este tipo de problemática hemos acudido, hemos incidido ante la autoridad local y logrado la protección y tutela de los derechos de estas personas que han solicitado los servicios de la Defensoría del Pueblo. En el cantón San Pedro de Perileo se solicitaba como requisito para la obtención del servicio público de agua potable y alcantarillado un documento que garantice ser el propietario del río, por lo que se incidió en la reforma a la ordenanza que regula el servicio de agua potable, alcantarillado, tratamiento y cobro de tasas del cantón, propuesta que fue aprobada y se suprimió este requisito.
por lo que en la actualidad se garantiza el derecho de las personas en asentamientos informales o que no cuentan con un título de propiedad a obtener el servicio. Por la preocupación de los padres y madres de familia ante la violencia que puedan ser objeto los estudiantes por parte de docentes entre compañeros o personas desconocidas, se coordinó incidir conjuntamente con la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Educación a fin de garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en los centros educativos mediante jornadas de capacitación tanto para estudiantes, docentes y padres de familia y a través de ferias ciudadanas. En la provincia de Zamora Chinchipe se desarrollan los proyectos mineros más grandes del Ecuador, como son el proyecto del Mirador, operado por la compañía Ecuacorrientes S.A. en la parroquia de Tundaime, Cantón El Pangui, así como también el proyecto Fruta del Norte, operado por la compañía canadiense Lundin Gold, asentada en la parroquia Los Encuentros del Cantón Yanzasa. La presencia de estos dos proyectos mineros nos han presentado algunos reclamos de afectación de derechos, especialmente los derechos a la propiedad, a la vivienda, al ambiente sano, al agua, a la consulta previa, a no ser desplazados forzosamente de sus territorios ancestrales, etc. También se han presentado casos de personas que padecen enfermedades catastróficas, las cuales el Ministerio de Salud, así como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no han prestado la atención requerida. Ha sido necesario acudir ante los jueces constitucionales para que a través de una medida, de una acción de protección, puedan proveer del medicamento y del tratamiento hasta cuando el médico tratante lo prescriba. Asimismo, por la concesión de territorios a compañías mineras, tanto nacionales como extranjeras, se han presentado reclamos por los derechos a la propiedad, a la vivienda, a transitar libremente, el derecho de petición, el derecho al agua, el derecho a una vida digna. Nosotros, para atender, para proteger los derechos de los habitantes de estos sectores, hemos iniciado acciones tanto defensoriales como jurisdiccionales a fin de garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución de la República, así como en los tratados y convenios internacionales de derechos humanos. Un avance importante en 2018 fue la creación de los consejos nacionales y provinciales de la Defensoría del Pueblo. Estos consejos son espacios de participación de la sociedad civil. Es el contacto de la Defensoría del Pueblo con la visión y las opiniones de personas de larga trayectoria y reconocidas en cada una de las provincias por su trabajo en la defensa y promoción de derechos. Sin duda, este es un logro importante para estos procesos de observancia y diseño de estrategias conjuntas que contribuyan a la garantía efectiva de los derechos humanos en cada una de las provincias. Pero todavía hay un camino por recorrer, un camino que permita consolidar a esta institución como una institución fuerte, sólida, independiente, participativa, desconcentrada y que mantenga y fortalezca sobre todo ese lazo con la sociedad civil. Ese lazo que es tan importante porque nos permite caminar juntos por una sociedad más humana, más justa y una sociedad encaminada a la dignidad, bajo el postulado de que la dignidad tiene que volverse costumbre.